Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Innovation Talks, esta vez sobre la industria de la movilidad. Como sabéis, Innovation Talks es una iniciativa de iGeneris, que somos una firma de innovación y de venture building, y también Foro de Foros, que es un espacio de pensamiento, debate y aprendizaje intergeneracional. Bueno, el Innovation Talks, como sabéis, es un espacio dinámico en el cual lo que queremos hacer es fomentar el debate y el intercambio de ideas en relación a una temática, hoy la movilidad. Y además, bueno, pues también un espacio en el cual pues podáis contactar, podáis intercambiar ideas sobre un tema que en principio, si estáis aquí, entendemos que es que os interesa, ¿no? Yo soy José López, soy Managing Partner de iGeneris y hoy voy a moderar pues la conversación con estos tres panelistas. Entonces, hoy el tema, bueno, pues vamos a hablar sobre, hoy el tema gira en torno a los retos alrededor del mundo de la movilidad y el rol que juega la innovación sobre ello, y para ello pues tenemos aquí este estupendo panel que los voy a presentar. Si queréis empiezo en esta dirección. Primero, Mónica Martín Abad. Mónica es responsable de producto de movilidad sostenible en Cepsa. Es ingeniero industrial, llevas 10 años en Cepsa, ¿no? Y bueno, y dentro de dentro del área de movilidad, de New Mobility en Cepsa, ¿no? Su responsabilidad es identificar e implantar nuevas oportunidades, o qué cosas de innovación se pueden hacer alrededor de las estaciones de servicio, que no solo es luego nos explicará ella, ¿no?, en las estaciones de servicio dentro, sino además todo lo que se puede hacer y toda la influencia que tiene alrededor de ellas. Vale, entonces, Mónica, muchas gracias por venir. Pues bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Esther Ayuso. Esther es directora de Europa e Innovación en Roadis. Roadis es uno de los líderes en infraestructuras de transporte, ¿no?, fundamentalmente autopistas de peaje. Llevas unos cuantos años ahí. Llevo unos cuantos años en Roadis. Primero empezaste, ¿no?, que fuiste muy lejos, estuviste 8 años en India encargada de las operaciones. Y bueno, pues 20 años llevas ahí haciendo cosas de operaciones. No, 20 no. 20 no. No, llevo 20 años de experiencia profesional, pero llevo como, bueno, desde el 2007, pues 16. 17. Muy bien. Pero bueno, has tocado, ¿no?, distintas sí, áreas de operaciones, de desarrollo de negocio, de financiación, ¿no? Y después de India ya viniste para acá, te hiciste cargo de la dirección de Europa y más tarde también del área de innovación y perteneces al comité de dirección, al comité ejecutivo de Roadis, ¿no? Pues nada, bienvenida también, Esther. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Y luego, por último, Manuel el Grande. Como el apellido transmite, pues es italiano, pero bueno, como si fuera de aquí, de Chamberí, porque él lo habla perfectamente, el castellano. Y bueno, Manuel es responsable de desarrollo de negocio del área de movilidad en Astara, ¿no? Astara es uno de los líderes, como sabéis, en movilidad. Está en 19 países de Europa, de Sudamérica y también nos comentabas en Filipinas. Bueno, no he dicho, ¿no? Esther es ingeniero de caminos. Sí. Manuel es graduado en dirección y creación de empresas y también tiene un máster en dirección de marketing y gestión comercial. Y antes de recaer, ¿no?, en este nuevo proyecto, pues has estado en Nuvalia, ¿no?, en temas de consultoría, en Uber, en la parte más de delivery, ¿no?, de Uber Eats, y luego también en Genesis, ¿no? Y ahora estás de responsable de todo lo que es movilidad por suscripción, ¿no? Gestión de flotas y movilidad flexible. Cosas, ¿no? Seguro que tenemos
oportunidad de ver más en detalle, ¿no? y de comentarlo. Muchísimas gracias por la invitación, José, y un placer, Mónica, Esther, estar con vosotras. Pues muchas gracias a ti. Y antes de empezar, también quiero agradecer a Foro de Foros y a Margarita, que es un placer hacer cosas conjuntamente con vosotros. Muchas gracias. Y también daros las gracias a todos vosotros por asistir hoy. Vale, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, así para ir caldeando el ambiente, me gustaría el preguntaros a los tres, vamos, y puede empezar quien quiera. En el mundo de la movilidad, ¿no? En los últimos años sobre todo, yo diría que es de las industrias o de los sectores en los cuales a nivel de medios y a nivel de protagonismos ha tenido mucho en proporción al tamaño que tiene, ¿no? Es decir, es un sector sexy, es un sector que cotiza al alza, es un sector que, bueno, que ha llenado muchas líneas en portadas de periódicos económicos. Se habla mucho sobre ello, ¿no? Y eso va muy relacionado de nuevas cosas que están surgiendo y muchas cosas relacionadas con la innovación, ¿no? Entonces me gustaría, así de una forma muy al grano, en lo que se refiere a movilidad, ¿cuál sería una idea o un proyecto que cuando lo conocisteis dijisteis, wow, qué idea más buena, qué concepto tan bien tirado? Puede ser de vuestras empresas, puede ser que la hayáis visto en el mercado, como vosotros queráis. ¿Quién empieza? Si queréis, empiezo Genial, yo, ya sí. así por un orden establecido. Mira, yo quizás es verdad que no sea la más disruptiva, pero sí que creo que es la que mayor impacto ha tenido en la movilidad y que va a tener a futuro, porque permite habilitar muchas otras cosas y es la comunicación holística e integrada que estamos teniendo a día de hoy. O sea, si pensamos de hace 10 años aquí, éramos incapaces de comunicarnos con nuestro coche, o en el caso de Cepsa, por ejemplo, que es el que a mí me atañe, abrir una aplicación y saber cuál es la estación más cercana, ¿no? Si te dispone cargador, qué tipo de cargador, los precios, si lo tengo habilitado o no, ¿no? O sea, todo ese tipo de información que ahora tenemos y que asumimos como algo normal, ¿no? Y que nos viene dada, hasta hace nada no la teníamos, ¿no? Y nos habilita hacia un montón de cosas. Yo creo que cambia completamente el perfil del usuario y la experiencia. Y también del explotador, porque gracias a eso tenemos acceso a muchísima información que nos permite conocer mejor al usuario, dimensionar mejor las instalaciones, ¿no? Hacer análisis de los perfiles de demanda. Y yo creo que eso es un cambio que puede parecer poco disruptivo, pero creo que lo es y lo será a futuro. Sí, gracias. Esther. Bueno, yo voy a ser un poco más pesimista, sobre todo por eso que me dices, que es que el sector de la movilidad es muy sexy, pero el nuestro, o sea, la movilidad interurbana yo creo que no es tan sexy, o por lo menos no se ve como tan sexy. Y yo diría que a día de hoy no hay un cambio, digamos, de paradigma en cómo nosotros gestionamos o cómo digamos, se mueven los vehículos o las mercancías, los pasajeros en la movilidad interurbana, pero lo que hay es un montón de, digamos, de tecnologías innovadoras que te permiten gestionar mucho mejor tu activo, ¿no? O tu carretera o tu autopista en este caso. Nosotros tenemos un caso bastante interesante, que tenemos hecho unos proyectos pilotos en India que con visión artificial pues nos permite detectar todos los defectos o las anomalías que tenemos en las autopistas, ¿no? Eso, unido a una plataforma de gestión de incidencias, pues te permite que lo que es la gestión del día a día, del mantenimiento y la conservación de la autopista, pues sea mucho más ordenada y mucho más fácil de hacer. Al final, pues digamos que nos permite al final dar un mejor servicio, ¿no?, a nuestro usuario y a nuestro concedente. Entonces yo creo que un poco la cosa, por lo menos en mi caso, va por ahí. Es cierto que hay, digamos, todavía, hay muchos datos. Es verdad que ya empieza a haber de alguna manera comunicación del automóvil con la autopista, con la vía, con pero yo creo que son diferentes tecnologías que nos permiten dar un mejor servicio al usuario y hacer las autopistas pues mejores y más seguras, que es nuestro principal interés. Manuel. Pues para mí, José, es la personalización, ¿no? En el sentido de que
si nos paramos a pensar un momento, hasta hace pocos años, a nivel de acceso a los vehículos, solamente existía la compra, ¿no? Solamente se compraban los vehículos, ¿no? Luego poco a poco han ido surgiendo opciones como el alquiler de vehículos, que realmente, oye, si tienes una necesidad a corto plazo, por días, ¿vale? Puedes alquilar un coche. Y luego finalmente en los últimos años empiezan a nacer opciones como el renting, el leasing, ¿no? Primero para empresas, luego para particulares, ¿no? Para más a largo plazo, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos queremos posicionar, ¿no? Realmente entre el alquiler a corto plazo, que es normalmente cuestión de días, y el renting leasing, que normalmente hablamos a partir de los 48 o 60 meses, ¿no? 4 o 5 años. Nosotros comercializamos a día de hoy en la división de movilidad y de suscripción de Astara, suscripciones, planes de suscripción, donde puedes elegir desde el mes a mes totalmente flexible, donde todos los meses tú como usuario particular o empresa puedes elegir si renovar, cancelar o incluso si tus necesidades han cambiado, cambiar de vehículo, ¿no? O elegir planes de suscripción más a medio o largo plazo, ¿no? 12, 24 meses. Y todo esto lo metemos dentro de una plataforma tecnológica para que en 2-3 minutos puedas suscribir al vehículo que necesites a través de una web o de una app, ¿vale? Y obviamente con un proceso totalmente digitalizado. O sea, desde el reconocimiento con biometría facial, scoring financiero automatizado, en 2-3 minutos realizas la suscripción, cosa que hasta ahora, por ejemplo, en un renting o un leasing, hablamos de un proceso de más o menos 2 semanas, mucho papeleo, y luego el acceso al vehículo, pues una entrega de 2 meses a años, ¿no? Entonces realmente yo creo que la personalización y el acceso a los vehículos es una innovación que en los últimos años está cambiando muchísimo el sector. Sin duda, ¿eh? ¿Y hacia dónde vamos? ¿No? Todavía nos vamos a ir al futuro lejano, ¿no? Pero sí al medio plazo, ¿no? Por poner, ¿no? 3-5 años, ¿no? Si nos posicionamos, ¿no? 2028-2030 y decir, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué habrá sucedido a lo largo de estos años? Si tuvierais que apostar por algo relevante y algo dirías, wow, ¿no? Algo verdaderamente nuevo, ¿qué va a suceder en los próximos años en relación al mundo de la movilidad? Imaginaos, por ejemplo, Expansión o Financial Times, un titular, ¿no? Ya está aquí o ya es una realidad, ¿no? Si dad continuidad a ese titular, ¿no? En relación al mundo de la movilidad, ¿qué creéis algo significativo, algo relevante que va a suceder? Cualquiera de los tenemos. Esther. A ver, yo creo que, yo pensaría en algo así como que, bueno, pues ya es una realidad que la infraestructura o que tu vehículo habla con la autopista. Pues, a ver, es que la realidad, yo creo que eso se puede hacer a corto plazo porque es una realidad que se podría hacer hoy. O sea, sí. Lo que pasa es que, claro, nos falta infraestructura, nos falta adecuación, digamos, para hacerlo. Yo creo que ese es un poco el principal problema. Desde un punto de vista tecnológico, eso ya es posible. De hecho, bueno, ya sabéis, no sé si sabéis, pero la mayoría de los vehículos, sobre todo los vehículos nuevos y más los de alta gama, envían datos a los fabricantes, tanto del estado del vehículo como de lo que ven en la carretera, por eso son capaces de ver las señales y un poco de todo. Entonces, el tema está en que la infraestructura también tiene que ser adaptada para poder dar esa información al usuario. Yo creo que lo que pasa es que hay una serie de condicionantes para que esto suceda. Uno de los condicionantes, yo creo, más importantes es la adecuación de la infraestructura y también el tener unas autopistas o unas carreteras con mejor mantenimiento. Porque, claro, digamos ahora el déficit, por ejemplo, si hablamos de España, el déficit de mantenimiento de las carreteras es brutal. O sea, en España se invierte o se gasta como el 37% de la media europea en conservación de carreteras. Entonces, no estoy hablando de nosotros como gestores, estoy hablando de la red global. Otros, fundamentalmente el Estado. O sea,
el sector público, digamos. Entonces, ¿qué pasa? No tiene sentido que tú sensorices o digitalices una infraestructura si no empiezas por el básico, ¿no? que es la infraestructura. Pero bueno, yo creo que eso pues es algo a lo que debemos tender, y que es algo relativamente sencillo desde un punto de vista tecnológico. Eso nos podrá dar mucha más información al usuario cuando va en el vehículo, ¿no? O sea, que puede estar pasando los próximos 500 metros o los 1000 metros. Ahora la infraestructura solamente se está, digamos, comunicando con el usuario por medio de los paneles de mensajería variable, pero hay uno cada X, o sea, cada 3 kilómetros, cada 5 o cada 25, depende del tramo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, al final lo que se mejora es el servicio al usuario y, de nuevo, la seguridad. Y por otro lado, a nosotros como gestores de las autopistas, te va a poder dar también información en tiempo real. O sea, si por ejemplo el propio vehículo me está dando información a mí, por ejemplo, de que hay un objeto o un animal muerto en la calzada, pues es que en el momento que lo vaya a ver va a poder lanzar una alerta, y entonces en tiempo real yo voy a poder saber que eso está ocurriendo ahí, ¿no? De otra manera, pues los informes o las alertas son más lentas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya tenemos un primer acercamiento, entre comillas, a eso. Tenemos una aplicación justamente aquí en la 4 con Waze, dentro del programa de Ciudadanos Conectados de Waze, que te permite bajar datos de Waze de tu área de actuación. También te permite subir alertas directamente como compañía. Entonces, nosotros ya tenemos una aplicación en la que los vehículos tanto de patrulla como de vigilancia o de atención a incidentes de la autopista, en el momento que se paran y ponen los warnings o suben la señal de fecha, directamente le manda una alerta a Waze y aparece en el... Bueno, pues digamos que son primeros pasos para que la comunicación entre la vía y el usuario pues sea real y en tiempo real, en tiempo y forma, para una mejor seguridad y un mejor servicio. Qué bueno. ¿Manuel? Sí. Bueno, pues ¿Cuál sería conectando tu un poco... titular? Bueno, a nivel de titular, yo creo que viendo un poco el sector, cómo avanza y cada vez todas las soluciones que nos da la tecnología, me imagino que desde nuestra casa, ¿vale?, en 2030, vamos a poder organizar todos nuestros desplazamientos y nuestros viajes de una forma mucho más optimizada de lo que hacemos ahora, ¿no? Yo creo que ya en los últimos años todos nosotros, incluso yo como usuario, utilizamos aplicaciones, tecnologías, ¿no?, o plataformas para determinadas cosas, ¿no?, pero yo creo que todas de forma aislada, ¿no? Utilizamos una aplicación para, bueno, mencionabas tú alguna de ellas, ¿no, Esther? Para el tráfico, tenemos otras aplicaciones, otras plataformas, ¿no?, para incluso los repostajes, las cargas y demás, pero creo que incluso a través de asistentes virtuales, toda la tecnología que se está generando en estos últimos años, vamos a poder tener algo donde en un solo lugar poder agrupar todas las necesidades que pueda tener el usuario, ¿no? Desde los servicios e infraestructuras hasta el propio vehículo. Y nosotros desde Astara, la verdad es que ya estamos dando pasos muy importantes hacia esa dirección. Tenemos plataformas como Astara Play, por ejemplo, que son totalmente para dar soluciones a los usuarios, ¿vale?, e incluso a los gestores de flota en este sentido, y realmente pues, nos imaginamos que incluso en un momento dado este tipo de plataformas te pueda asesorar tanto al particular como a las empresas la mejor forma de acceder a un vehículo, ¿no? A lo mejor adquirirlo, suscribirlo, hacer un renting o incluso un sharing, ¿no? Cada desplazamiento y cada necesidad pues puede tener perfectamente una modalidad de transporte. Muy bien. Perfecto. ¿Y Mónica? Pues mira, yo sí te tengo que dar un titular, te diría que para 2030 va a ser la multienergía, va a ser el todo. De hecho, como desarrolladores de infraestructura, a mí personalmente me da más miedo el 2030 que el 2050,
porque el 2030 está a la vuelta de la esquina y si lo pensamos vamos a tener todo tipo de tecnologías, o sea, vamos a seguir teniendo los combustibles tradicionales que tienen que dar sustento al parque de vehículos español, que tiene una vida muy larga. O sea, nosotros estamos hablando de 14 años un vehículo que te estás comprando a día de hoy y hay que dar servicio durante esos 14 años a ese tipo de vehículos, ¿no? Los biocombustibles y luego también lo que comentaba Esther, cosas que ahora vemos que están metiendo la cabeza y que parecen fáciles de implementar, pero que llevan detrás todos unos protocolos, unos desarrollos y una estandarización que seguramente en 2030 ya sean una realidad. O sea, nosotros en estaciones de servicio, por ejemplo, sí que estamos viendo cosas que ya vienen en Europa, como puede ser el swapping de baterías de vehículo ligero, ¿no? O sea, que ya las tenemos en Alemania y que cambian también un poco el paradigma de la recarga eléctrica, porque tú ahora mismo estás recargando en una estación de recarga rápida, ultra rápida, estarás recargando en 15-20 minutos, pero esto es un proceso mucho más simple, son 5 minutos, metes el coche, sacas la batería y te colocan otra. Y ya se está haciendo, ya ha entrado con regulación europea, ¿no? Entonces seguro que para 2030 vamos a tener esa realidad aquí. Otras tecnologías que también están entrando con fuerza y que ya estamos viendo pilotos y que seguramente estén aquí en 2030 será la carga de alta potencia, hablando ya de megavatios y hablando ya de cargas muy potentes que a día de hoy no tenemos la tecnología ni la infraestructura, ¿vale? Pero que evidentemente entrarán en un medio plazo, ¿no? Entonces vamos a tener toda esta parte de electrificación, vamos a tener toda la parte de combustibles tradicionales y de biocombustibles y también va a entrar, que todo lo estamos esperando, la parte del hidrógeno, seguramente mucho más enfocada al vehículo pesado, que es bajo mi punto de vista donde tiene más sentido, ¿no? Sobre todo por un tema de autonomías y por un tema también de tiempos, ¿no? Porque el transporte, yo creo, de larga distancia es mucho más sensible a los tiempos de recarga por la manera en la que ellos trabajan, ¿no? Entonces esa tecnología del todo se va a tener que implementar y se va a tener que trabajar, ¿no? Y a nivel infraestructura es algo muy complejo, igual que instalar todo esto en una estación de servicio a nivel seguridad y a nivel regulación es muy complicado, ¿no? Y yo creo que ese va a ser uno de los principales retos a nivel infraestructura, ¿no? Entonces por eso digo que yo creo que va a ser un poco el año del todo. Habéis hablado de comunicación, vehículo, infraestructura, habéis hablado de optimización, personalización, habéis hablado de indirectamente también relacionado con temas de la sostenibilidad. Desde vuestro punto de vista, ¿dónde está o cuál es el principal reto para llegar a esa movilidad que podemos soñar, ¿no? ¿El principal reto pensáis que es más de un tema de tecnología, ¿no? Tecnología o del motor o toda la tecnología que lleva consigo por ejemplo, el coche autónomo? ¿Es un problema de infraestructuras? ¿Es un problema...? Desde vuestro punto de vista, ¿cuál pensáis que es el principal reto que tenemos? Manuel, venga. A ver, yo creo que retos hay muchos, ¿no? A día de hoy, tanto a nivel de tecnología, ¿no? Como a nivel de infraestructura, como a nivel de vehículo, ¿no? Electrificación, descarbonización, realmente atascos, tráfico, ¿no? Creo que retos en la sociedad hay muchos con respecto a la movilidad y por eso yo creo que es un tema tan importante. Pero la clave, en mi opinión, está en la experiencia del usuario. Si nosotros ponemos en el centro la experiencia del usuario y todo lo que realmente se puede legislar, se puede promover, se puede innovar, es para cada vez más mejorar esa experiencia y escuchar realmente a las necesidades de la sociedad, ¿no? Yo creo que esos retos los vamos a poder convertir en oportunidades, ¿no? Y yo creo que España, la verdad es que está muy bien posicionada, ¿no? Creo que podemos tener un rol de protagonistas, sin lugar a dudas, y con la colaboración tanto público-privada como directamente con el usuario, ¿no? Si pensamos y nos enfocamos en la experiencia del usuario final, para que realmente es quien va a utilizar, quien va a decidir si esas innovaciones, ¿no? Son justas, son buenas y si realmente es una innovación, ¿no? Si ponemos realmente en el centro de la experiencia del usuario, yo creo que
esos retos se pueden convertir en oportunidades para que España también tenga incluso un papel fundamental, ¿no? Muy bien. ¿Mónica? Sí, hombre, yo creo que sinceramente para llegar a la movilidad que necesitamos y queremos a futuro, tenemos que apostar por la innovación. Y yo creo que la innovación en este país sufre dos grandes retos importantes. Uno, yo creo que es la financiación. Yo creo que a nivel financiación estamos muy por detrás, ya no voy a hablar de Estados Unidos o de China, estamos muy por debajo de otros países europeos, incluso de la media europea. Y además creo que muchas veces los modelos de financiación no son adecuados, sobre todo para pequeñas empresas y para startups, ¿no? O sea, porque al final tienen que hacer desembolsos iniciales que no tienen o que están muy limitados para hacer, ¿no? Y estamos hablando de tiempos de evolución o cuando termina el proyecto, un año después de terminar el proyecto, ¿no? Yo creo que es bastante desincentivador y que esa parte habría que trabajarla, sobre todo, y me parece un reto importante. Y otro reto que no ha salido hasta ahora y me ha extrañado es la regulación. Yo creo que el marco regulatorio europeo, yo soy una gran defensora de la regulación porque creo que nos protege física, jurídica y medioambientalmente. Y creo que tiene que estar, pero tiene que estar de otra manera. La tenemos que entender de otra manera, de una manera más ágil, más flexible y más simplificada. Porque a día de hoy cosas tan simples, ¿no? Estamos hablando de la recarga eléctrica, que es una tecnología relativamente madura. Por temas burocráticos, impedimentos, estamos tardando en poner un punto de recarga 2 años, ¿no? Y queremos tener una infraestructura de recarga en España que dé cobertura y incentivar la movilidad sostenible, pero estamos teniendo tantas trabas que es importante, y yo sé que se está trabajando mucho en este aspecto porque se está haciendo y desde CEPSA nos consta, pero es verdad que hay que agilizar y encontrar un modelo mucho más simple y flexible para este tipo de cosas. Gracias. Bueno, y yo creo que hay un par de temas que ya tú has comentado, ¿no? Por un lado es la falta de inversión o la inversión en políticas de infraestructuras que no son lo suficientemente eficientes, ¿no? Un poco lo que os he comentado antes, ¿no? Pues si no tienes una base que esté desde el punto de vista físico correctamente mantenida y con las capacidades que necesitas, pues claro, es muy difícil que mañana vayas a poner a conducir coches autónomos, ¿no? Por otro lado, el tema de la regulación, ¿no? que es lo que estaba comentando Mónica, y yo querría apuntar otra cosa adicional, ¿no? que yo creo que tiene que ver más con las personas, tanto con la sociedad, ¿no? De verdad cómo la sociedad está abierta a los diferentes cambios de paradigma, pero también al personal de las propias empresas, ¿no? Que sí que de alguna manera necesitan estar capacitados, necesitan una capacitación profesional para que sean capaces de implementar este tipo de innovaciones y que sea, digamos, una transformación cultural y de formación continua que por otro lado tenemos que dar desde las empresas, ¿no? Es la parte, digamos, más humana de la tecnología y de la innovación. En lo que llevamos ya, ¿no? En lo que hemos estado hablando, no ha salido tangencialmente varias veces el tema del sharing, ¿no? El cómo está cambiando los hábitos de consumo, la apertura que decía Esther, ¿no? a nuevas cosas, ¿no? Y me gustaría saber, pues no sé, Manuel, que a lo mejor es algo que es mucho más nuclear en Astara, ¿no? Y aunque luego también voy a hacer una pregunta sobre CEPSA que me interesa, ¿no? Pero el sharing desde hace, no sé, 8, 9 años ¿sí? Es una realidad, ¿no? Entró, yo creo, con bastante fuerza. No sé si con la fuerza que entró se mantiene. Me gustaría saber tu opinión, pero sin duda es algo que ha venido para quedarse, ¿no? En España ya se están haciendo pues casi 4 millones de viajes. Hay distintos modos, ¿no? Bueno, ¿cómo veis esto, no? Porque esto al final redunda en que se venden menos coches, ¿no? Es decir, ¿cómo veis todo esto relacionado con el sharing? Las cosas que veis positivas, las dudas que pueden surgir, no sé. Bueno, la verdad, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque creo que es excusa perfecta, ¿no? Para entender realmente cómo se posiciona Astara, ¿no? Porque contesta esa pregunta, ¿no? O sea, realmente, como sabéis, Astara
no solamente se dedica a la suscripción, a la movilidad flexible, sharing y demás, ¿no? Sino que somos distribuidores de prácticamente todos los grandes fabricantes del mundo en algún mercado del mundo. O sea, vendemos coches, vendemos más de 200.000 coches al año, por lo que realmente al mismo tiempo estamos empujando y promoviendo nuevas soluciones de movilidad. Lo vemos totalmente compatible, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, yo utilizo mucho un ejemplo, ¿no?, de una familia que utiliza o necesita durante todo el año, ¿no?, desde septiembre hasta mayo, junio, 2 vehículos, ¿no? Pero luego realmente en el periodo vacacional, en verano, ¿no?, a lo mejor solamente necesita uno para viajar en familia y moverse, ¿no? Y al final están soportando un coste, soportando realmente un vehículo. Tenemos un vehículo improductivo, estábamos hablando también de la vida media del parque automovilístico en España y demás, sin mucho motivo, cuando realmente podrías haber optimizado e eficientado, ¿no?, con soluciones como la suscripción, como el pago por uso y demás, para una solución más eficiente, ¿no? Y es por eso realmente que, por ejemplos como estos, nuestra leadership en Astara desde hace ya unos años vio que la sociedad, ¿no?, estaba mandando mensajes, tanto particulares como empresas, de que necesitaba todo tipo de servicios, ¿no?, con respecto a la movilidad, no solamente la adquisición, sino también fórmulas complementarias como, por ejemplo, el pago por uso y la suscripción. Pero resumiendo un poquito y contestando a tu pregunta, vemos totalmente compatible, ¿no?, el poder tener un vehículo, ¿no?, en propiedad que nos pueda servir para todo el año, o digamos para unas necesidades que son continuas, ¿vale?, y luego poder servirnos de opciones de pago por uso, ¿vale?, en función a tu necesidad en ese momento, ¿no? En empresas también lo vemos, ¿no? Tenemos flotas que te pueden perfectamente servir durante todo el año, pero luego hay picos de demanda, hay necesidades en concreto y te puede servir de proveedores que te van que te van sirviendo en esos momentos, ¿no? Lo que te quería preguntar a ti, Mónica, ha habido otras empresas del sector, ¿no?, por ejemplo Repsol, ¿no?, que apostó en su día por el tema sharing, sí, a través de Webull, Mutua ahora con Voltio. ¿Por qué Cepsa, ¿no?, que en un momento seguro estuvo explorando la posibilidad de, oye, me meto en sharing, no me meto en sharing, qué es lo que no veis ahí? Bueno, en realidad, efectivamente, hemos explorado varias veces la posibilidad del car sharing, más enfocado quizás, no como un Repsol, sino más enfocado al negocio de la innovación. O sea, estuvimos viendo posibilidades de car sharing con vehículos propulsados por hidrógeno, ¿no?, en el cual facilitábamos las estaciones de servicio para poder cambiar las balas de hidrógeno, entonces es servicio de intercambio, y que pudieran funcionar, ¿no? Es verdad que nos lo hemos planteado en varias ocasiones y seguramente a futuro nos lo sigamos planteando, pero, y esto seguro que lo conocerá perfectamente Anuel, la logística es muy complicada. Y la verdad es que nosotros tenemos nuestros activos a día de hoy muy enfocados en la producción energética y la sostenibilidad en estaciones de servicio, ¿no? Entonces quizás sí que decidimos un poco dejar aparte o aparcado un poco hasta que encontremos una solución un poco disruptiva que quizás nos apetezca más invertir en ella. También estoy muy de acuerdo con Manuel en que efectivamente creo que es muy compatible el tema de tener un vehículo propio con el car sharing, y que además el car sharing está haciendo mucha promoción del vehículo eléctrico. O sea, creo que la mayoría del car sharing en España son vehículos 100% eléctricos, y que nos ayudan mucho a quitar la mala prensa y la desinformación que hay alrededor del vehículo eléctrico, y a familiarizar sobre todo al usuario con el uso del vehículo eléctrico, con esa experiencia y con la infraestructura, ¿vale? A que aprendamos que los coches eléctricos no explotan, que podemos hacer en muchos kilómetros con un coche eléctrico, y que recargar en una estación de servicio o en una infraestructura pública no es imposible, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes ventajas y promociones que está haciendo el car sharing a favor del vehículo eléctrico. Sin duda, sí. Y te voy a preguntar a ti, Esther. Sí, Manuel comentaba, ¿no? Al final, bueno, se trata también, hay una parte que es cómo podemos optimizar mejor lo que es el activo, ¿no?, que al final es un activo caro, ¿no?, cualquier vehículo.
Y en esta línea, y ciertamente todos los que tenemos un coche en propiedad, pues el uso que le damos es muy pequeño, ¿no? Es 5% como mucho, ¿no? de utilización, ¿no? Entonces, al final, desde la perspectiva de, oye, ¿cómo podemos optimizar el uso del activo en un sentido amplio, no solo el vehículo en sí, pues porque al final en el mundo de la movilidad, pues vuestras autopistas al final son activos, ¿no? En el cual, pues, cuantos más vehículos circulen, pues para vosotros mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer una industria, un sector que sea más valioso, que se cree valor? ¿Qué se puede hacer para que los activos suden más? A ver, pues, bueno, un poco también para que lo entendáis todos, nosotros, los gestores de infraestructuras, reciben en concesión el activo, ¿vale? Nosotros invertimos para su desarrollo, para su construcción, y durante su vida, digamos, del periodo de concesión, pues para el mantenimiento y la gestión de esa autopista. Y entonces, digamos, lo que podemos hacer en el activo, lo que no, está muy limitado por el contrato de concesión con la autoridad competente. Muchos de los contratos de concesión no permiten muchos ingresos adicionales a los propios ingresos por peaje, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en eso irá habiendo una evolución, y yo creo que cosas están cambiando. Incluso, por ejemplo, aquí en España, en los nuevos pliegos de conservación de conservación ordinaria de carreteras, pues ya incluyen temas de eficiencia energética, temas de, digamos, de valorar o de remunerar el mejor servicio que de alguna manera le das al usuario, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, mirando un poco también hacia el futuro, pues entendemos que, o yo entiendo que quien te dice, o sea, dentro del marco de todas estas disrupciones tecnológicas o todas estas, digamos, tecnologías innovadoras que nos van a permitir gestionar mejor los activos, pues obviamente eso, por un lado, va a permitirnos dar un mejor servicio al usuario, también dar un mejor servicio al concedente, porque el propio concedente va a poder saber mejor lo que haces con tu activo, ¿no? Y quien te dice que a lo mejor en un futuro no muy lejano, pues podrías estar remunerando el contrato de manera diferente. O sea, por ejemplo, si llegáramos a un momento de conducción autónoma o de conducción híbrida, por ejemplo, pues si yo soy capaz de certificar mi autopista que de tal manera que es segura para la conducción autónoma y tiene las necesidades técnicas de la conducción autónoma cubierta, pues a lo mejor puedo ser remunerado por esos coches autónomos de manera diferente a un coche normal, digamos. O igual, por ejemplo, si en el campo del transporte de mercancías, pues mi autopista se puede utilizar para hacer platooning porque tiene los medios y la seguridad necesaria, pues a lo mejor puedo conseguir también que me remuneren ese servicio adicional, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que vamos a ver por dónde va, porque eso es por el momento algo, digamos, por el momento etéreo, por el momento algo de futuro, pero ahí está. Y sobre las infraestructuras, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son los principales retos que tenemos que abordar ya, pues para que al final las infraestructuras no sean el cuello de botella, pues para poder aplicar, ¿no?, toda la innovación que estáis, mucha de ella que desde luego está disponible, ¿no? Bueno, en la parte urbana, ¿no?, la parte de electrificación, ¿qué opináis? En la parte, no sé, Mónica, por ejemplo, sí. Bueno, yo creo, y es verdad, que la parte de electrificación, la penetración del mercado español, sobre todo en venta de vehículos eléctricos, también estamos en unos niveles bastante por debajo, ¿no?, de muchos países de la Unión Europea. Y creo que parte, efectivamente, es la desconfianza que tienen los usuarios en la infraestructura eléctrica y en cómo va a funcionar, ¿vale? Sí que es verdad que en España tenemos 40.000 puntos de recarga, entre 30 y 40.000 puntos de recarga activos. Muy por debajo de la media europea. Muy por debajo de la media europea. También tenemos una cantidad de vehículos muy por debajo de la media europea, ¿no? Pero sí que creo que para que esto empiece a funcionar y se empiece a promover, ¿no?, esta venta y esta introducción del vehículo eléctrico en España, sí tenemos que mejorar la infraestructura. Porque yo creo que hay 3 puntos principales. Una, que tiene que ser accesible para todos,
que además tiene que cubrir todas las zonas sombra. Es verdad que tenemos muy centralizados los puntos de recarga, ¿no? en las principales ciudades, pero que antes lo comentábamos, ¿no? Yo soy de un pueblo de Burgos, yo no puedo ir a mi pueblo y volver con el coche eléctrico, porque creo que puedo llegar, pero no puedo volver, ¿sabes? Claro, entonces hay muchas zonas sombras que hay que cubrir, necesitamos una cobertura total. Y luego hay que adaptar la tecnología a lo que requiere el usuario. Porque la realidad es que de estos 40.000 puntos de recarga, solo un 7% son de recarga ultra rápida. Entonces, tú con tu coche como usuario, si vas a trabajar o si vas a hacer un viaje largo, tú lo que necesitas es una recarga de unos 15 minutos o tal. Entonces, nosotros en Cepsa estamos trabajando mucho en este sentido y la estrategia de Cepsa y todas nuestras estaciones de servicio tenemos recarga ultra rápida de más de 150 kilovatios. ¿Qué te permite esto? Pues te permite cargar el coche dependiendo de la tecnología del coche, ¿no? Y el punto de la curva de recarga, pero en unos 15-20 minutos, ¿vale? Entonces, que es un tiempo asumible. Otra cosa es la accesibilidad. O sea, es que es verdad que ahora tienes 20 compañías, te tienes que bajar 20 aplicaciones, que la aplicación funcione correctamente, ¿no? Y que puedas acceder al cargador, ¿no? Por eso también nosotros hemos estado trabajando el tema del TPV. Todos nuestros cargadores tienen un TPV, que al final tú puedes pasar tu tarjeta de crédito, no te tienes que logar y puedes cargar de una manera más directa, ¿no? Y si incluso quieres acceder al tema de la aplicación, tenemos muchos acuerdos de interoperabilidad para que con una sola aplicación puedas acceder a muchos clientes, ¿no? Y muchas compañías. Yo creo que esos puntos son necesarios, que tenemos que mejorar la infraestructura, que muchos de nosotros estamos trabajando para ello y que la infraestructura va a ser un gran promotor y habilitador para democratizar todo el tema de la recarga eléctrica y el vehículo eléctrico. Sí. ¿Cuál es vuestra opinión? A ver, yo tengo más una opinión como usuario que como, Sí. como digamos, como gestor, pero yo creo que también va de la mano de la inversión pública y de las ayudas. Porque al final cuando hablas tú, vale, tenemos menos puntos de recarga, porque tenemos menos vehículos eléctricos también. O ¿qué es primero, ¿no? El huevo de la gallina, ¿no? Nosotros que tenemos operaciones en Portugal y de hecho en nuestras autopistas en Portugal, en las áreas de servicio tenemos puntos de recarga. Nosotros los concesionamos, pero la realidad es que las empresas, ya sea, o sea, los gasolineros o similares, pueden invertir allí, por un lado, porque hay más vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos en Portugal tienen una fiscalidad completamente diferente y mucho más beneficiosa que la que tenemos en España. Entonces, claro, pues eso hace que al final el negocio fluya. O sea, lo que está claro es que a día de hoy como usuario, pues uno siempre tiene un poco la reticencia esa, ¿no? Claro, si voy a comprarme un vehículo en propiedad, que claro, lo uso para todo, lo uso para, como comentabas tú, ¿no? Pues desde septiembre a mayo, pero claro, también en vacaciones. Si cuando me voy de vacaciones no voy a poder, o sea, que tengo que estar 2 horas esperando en un sitio o 3, o tengo que hacer noche entre medias de aquí a Burgos, o de aquí a La Coruña, pues bueno, pues claro, yo creo que eso, o sea, que todo va todo va linkado un poco, ¿no? Sí, no, la verdad es que es súper interesante todo lo que comentáis, porque principalmente, en mi opinión, las claves son 3, ¿no? A nivel de infraestructura, ha comentado Mónica, yo creo que la interoperabilidad también es un desafío importante y creo que puede ser una gran oportunidad. A nivel de precio, ¿no? De los vehículos también, realmente creo que cada vez más estamos viendo, y en los últimos meses estamos viendo mucha innovación ahí, y muchas novedades, porque cada vez hay más vehículos eléctricos que se están acercando a los precios de los homólogos de combustión. Y finalmente las ayudas, ¿no? Lo habéis mencionado vosotros, ayudas tanto a nivel de infraestructura, pero también en la forma de poder acceder a estos vehículos y a estas formas de movilidad. Y con respecto a lo que mencionabas tú, Esther, antes, realmente nosotros también en movilidad flexible lo que vemos, lo hemos mencionado antes con el sharing, pero también en suscripción, es que la flexibilidad también es una forma de poder probar la electrificación. O sea, es muy difícil que después de llevar más de 100 años llevando vehículos de combustión, la sociedad de la nada, ¿no?, decida pasarse a la electrificación sin saber si realmente le cubre todas sus necesidades, si realmente es de su gusto un vehículo eléctrico y demás. Y formas como el car sharing, como la suscripción, pues es también una forma
innovadora y para acceder a este tipo de vehículos y hacer, entre comillas, un test drive más largo, ¿no? 6 meses, un año, y luego después de ese periodo saber si de verdad te cubre todas las necesidades, que seguramente sí, ¿no? y que pueda hacer la decisión, ¿no? Y poder tomar la decisión. Oye, Manuel, y en relación con los datos, ¿no? Con la creciente relevancia de los datos y la inteligencia artificial, ¿cuál es la visión que tenéis en Astara en cómo los datos y la inteligencia artificial puede mejorar, puede optimizar la movilidad dentro de las ciudades, ¿no? ¿Qué visión tenéis y qué cosas estáis haciendo también para aprovechar esa ola, ¿no? A ver, principalmente creo y creemos que los datos tienen que ser claves, y nos tienen que guiar en cualquier toma de decisiones, ¿no? Como usuarios, pero incluso como empresas, ¿no? y ciudades. Nosotros estamos no solamente analizando constantemente datos, ¿vale? Para la toma de decisiones dentro de nuestro negocio, incluso en las soluciones y propuestas que hacemos a nuestros clientes, sino que además colaboramos directamente con las ciudades, ¿no? Para analizar esos datos, ¿no? y poder ver de qué forma podemos mejorar la movilidad dentro de los núcleos urbanos, ¿no? De hecho, Astara, por ejemplo, ha colaborado recientemente con la ciudad de Zaragoza, en el proyecto de transporte público y de movilidad de la ciudad de Zaragoza, donde realmente se han analizado muchísimos datos, muchísimos patrones. Se ha visto que probablemente una gran oportunidad es la de no tratar cada forma de transporte como una forma individual, el tren de una forma, el vehículo de otra, el sharing, ride hailing y demás, sino englobarlo, ¿no? E intentar integrar todas las soluciones de transporte que puede ofrecer una ciudad, y creo que es una gran oportunidad para de verdad tener esa transición a una movilidad más eficiente y más sostenible. Estupendo. Voy a haceros una última pregunta antes de daros la palabra al público y que podáis preguntar seguro alguna pregunta que le queréis hacer a los panelistas. Una última pregunta, ¿no? Vámonos ahora al largo plazo, vámonos a 2050, ¿no? ¿Cómo será la movilidad en 2050? ¿Qué vamos a ver? Bueno, aquí ahora se puede decir cualquier cosa. Cualquier cosa y además, como es para 2050... No sé si nos juntaremos en 2050. Nadie... Estaremos en Silver Economy. Nadie te lo va a reprochar. Efectivamente. Bueno, pues yo, a ver, desde mi punto de vista como gestor de infraestructuras, yo creo que tendríamos que ir al reto de víctimas cero, de accidentes, ¿vale? O sea, que es un tema que obviamente tiene mucho que ver con cómo la movilidad o el uso de la movilidad afecta a la sociedad, ¿no? Entonces, para ello, yo creo que hay una serie de claves. Por un lado, mejor inversión, mejores infraestructuras, ¿no? Como ya os he comentado. Y luego ya viene el uso, obviamente, de todas estas tecnologías que hemos hablado, ¿no? Pues, y que ya os he comentado algunos ejemplos. Por otro lado, mayor robotización en las operaciones de mantenimiento y conservación. Ahora prácticamente es mínima y tenemos mucha gente trabajando para nosotros, o sea, para nosotros como sociedad, conservando y reparando nuestras autopistas y nuestras carreteras, y son gente que está muy expuesta a los accidentes y que todos los días están jugando la vida para hacerlo, ¿no? Digamos, yo creo que con la tecnología pues deberíamos ir a una mayor robotización que limitara ese problema. Luego, la conducción autónoma. Se supone que la conducción autónoma pues podrá reducir o eliminar la parte de accidentes que tienen que ver con el error humano, y bueno, pues ahí pues tiene mucho, o sea, un poco lo que ya hemos estado hablando, lo que os he comentado durante la charla. Y luego otro asunto que tiene un poco que ver con lo que tú has comentado de la ciudad de Zaragoza, que es mirar la movilidad o mirar los diferentes modos de transporte como un todo, ¿no? Para hacer una movilidad más eficiente. Yo creo que, por ejemplo, podría tener que ver, o un aspecto a mejorar sería
el transporte de mercancías por ferrocarril, digamos de alguna manera liberando el uso de la carretera. A día de hoy en España se mueven por ferrocarril el 5% de las mercancías. Eso es 12 puntos porcentuales menos que la media europea. Sí, sí. O sea, que ¿eso qué quiere decir? Que desde luego, o sea, la red está absolutamente cargada con trailers y con vehículos de mercancías que tendrían un modo de transporte mucho más eficiente, también desde el punto de vista medioambiental, en el ferrocarril. Pero bueno, pues un poco igual, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque para eso se necesita mucha inversión. Entonces, bueno, pues al final es un conjunto de cosas que yo creo que, bueno, pues que de aquí al 2050, o sea, son 25 años, deberíamos ser capaces de implementarlo, ¿no? Y obviamente tener una red y una movilidad más eficiente y más segura, ¿no? Para todos nosotros. Bien, gracias. De nada. Venga, Manuel. Y acabamos con Pues, Mónica. a ver, como bien dice Esther, ¿no? Se puede decir cualquier cosa, porque yo me acuerdo de hace unos años que hablábamos y pensábamos, ¿no? Que seguramente en 2024 teníamos coches voladores, ¿no? Ahora sigue estando de moda, ¿no? Digamos, Sí. la movilidad urbana aérea y demás, junto con otras propuestas, con el vehículo autónomo, digamos. Yo creo que principalmente tenemos retos de innovación ya a día de hoy, Sí. con la electrificación, descarbonización, nuevos modos de movernos, ¿no? Y de acceder a los vehículos, y creo que con nuevas tecnologías, también bajo el punto de vista de infraestructura y de vehículos, conjuntamente yo creo que de aquí a 20, 30 años sí que vamos a ver un ambiente de la movilidad tanto urbana como interurbana bastante diferente, ¿no? Hemos hablado incluso dentro de lo que, conectado con lo que mencionaba Esther, de las autopistas y demás. O sea, yo estoy escuchando cada vez más y con más fuerza, incluso con pilotos en Europa, en otros países europeos, incluso carreteras que están consiguiendo recargar, ¿vale? O ayudar, digamos, a la recarga para grandes desplazamientos de vehículos eléctricos y demás. O sea que yo creo que tenemos un panorama muy interesante, ¿eh? Tanto desde el punto de vista del de la tipología de movilidad y de la tipología de acceso al vehículo, como tecnologías dentro y avances dentro del vehículo, como la conducción autónoma y otro tipo de... y a nivel de infraestructura y a nivel de, digamos, de transportes, ¿no? Así que yo creo que dentro de 20, 30 años sí que vamos a ver un escenario de movilidad muy interesante. Y si no aciertas, no te lo vamos a reprochar, ¿no? Sí. Mónica, acabamos contigo. Venga, voy a intentar ser breve. Es verdad que el tema que has sacado yo soy bastante fan del tema de la movilidad inalámbrica dinámica, pero es verdad que requiere una inversión muy grande, pero es algo que en 2050 yo creo que deberíamos tener por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? Para mí la movilidad a 2050 pasa, yo creo, por un concepto más amplio. Yo creo que la movilidad tiene que formar parte de un ecosistema energético. O sea, y me explico, porque esto ha sido un poco sui generis. A ver, sí. Sí. Creo que estamos moviendo vectores energéticos, que tenemos que hacer un uso responsable y minimizar, ¿no? Que es al final de lo que implica la sostenibilidad, el uso de esa energía, y tenemos que ser capaces de hacerlo de una manera integrada y no solo en el transporte, ¿no? O sea, y estoy hablando de si, por ejemplo, yo tengo una empresa, ¿no? Y tengo unos camiones logísticos que tienen una batería como un vector de almacenamiento, y que en un momento dado tengo un pico de potencia, poder utilizar esos almacenamientos para poder hacer un peak saving en mi empresa, o dar servicios a red en un momento en el que la red esté tensionada, ¿no? Y poder vender esa energía, incluso hacer un trading de esa energía. Creo que también a futuro, para hacer sostenible económicamente toda esta parte de innovación, ¿no? Que hasta que llega una economía de escala son tecnologías caras, ¿vale? Y tienen que ir hacia adelante. Necesitamos sacar nuevos modelos de negocio de esto, ¿no? Y necesitamos que se nos habiliten, como ya se están habilitando en Europa, la posibilidad de dar servicios a red, poder vender energía de almacenamiento, poder producir y suministrar a la vez, ¿no? Todo ese ecosistema tiene que formar parte del ecosistema de movilidad, o el sistema de movilidad tiene que ser un habilitador. Y creo que en el 2050 tenemos tiempo suficiente para haberlo habilitado y para hacer algo más grande y más sostenible.
Interesante, muy bien. Pues nada, ahora os damos paso a vosotras y vosotros, ¿eh? ¿Quién se lanza? Sí. Mira, una pregunta para Mónica, una pregunta que yo creo que todos somos usuarios de gasolineras bueno, se habla de muchos cambios que sucederán, pero ¿qué cambios están sucediendo ya que podamos un poco visualizar en el muy corto plazo o hacia dónde están tendiendo las redes de gasolineras invirtiendo de manera que podamos ver cambios en algún sentido en el corto plazo, de aquí a 5 años, 3 años? Claro, mi visión del corto o medio plazo es que es verdad, es lo que comentábamos un poco antes, ¿no? O sea, a día de hoy, y esto voy a ser totalmente sincera, o sea, la financiación de toda la fiesta esta que estamos teniendo de transición y renovables la está pagando, por lo menos en las que antiguas petroleras, que ahora somos multienergéticas, la está pagando el refino y la parte de la gasolina y el diésel, ¿vale? Como sabéis, ya tenemos unas obligaciones de biocombustible que yo creo que a futuro se van a acentuar o van a salir nuevos modelos de negocio que hagan, que ya están surgiendo, ¿no? No sé si habéis oído hablar de los e-credits, ¿no? Que están saliendo un poco para compensar esas obligaciones de biocombustible. Para mí lo que tiene más sentido a futuro es que se empiece a reducir de manera progresiva la parte de combustibles tradicionales, pero sí que empecemos a utilizar unos modelos que, aunque es verdad que emitan in situ, sí son mucho más, digamos, sostenibles, como son los biocombustibles, y que nos lo permiten utilizar las tecnologías actuales. Los vehículos actuales nos permiten utilizar bios, estamos emitiendo de un orden de un 90%, ya lo estamos viendo en la aviación, ¿no? Con el SAF o incluso en los barcos, ¿no? Con los nuevos combustibles que funcionan con las tecnologías actuales, que no nos hacen tener que renovar o digamos, hacer un retrofit, ¿no? De las tecnologías que tenemos y ser más sostenibles. Yo creo que el corto o medio plazo pasa por eso, por los biocombustibles. Sí, alto. Intento alto. Mi pregunta es para Manuel. Bueno, gracias a los tres por compartir vuestra visión. Para los cuatro, perdón. Y quería preguntarte, bueno, los tres habéis dicho que el car sharing, y es obvio que permite probar las nuevas tecnologías. En la suscripción que tú comentabas, que también es un habilitador de nuevas tecnologías, ¿ya lo veis? ¿Cuál es la penetración de vehículo eléctrico que tenéis actual en vuestras suscripciones? Pero nosotros, digamos que tenemos más del 50% de nuestra flota ya está electrificado, ¿no? Que realmente en nuestro catálogo de vehículos, ¿no? Que podéis acceder en cualquier momento en Astara Move, tanto en aplicación como web, tenemos vehículos de todo tipo, desde totalmente eléctricos, híbridos enchufables, microhíbridos y finalmente de combustión, para realmente ver la necesidad que tienen cada uno de nuestros clientes, tanto en vehículo comercial como en vehículo como en turismos. Realmente lo que estamos viendo es que, obviamente, para micromovilidad o movilidad urbana, sí que la suscripción es algo totalmente que tiene muchísimo sentido para todos aquellos usuarios que quieren probar la electrificación. De hecho, a través de uno de nuestros partners, incluso hemos lanzado en los últimos meses una suscripción a un punto de recarga, ¿vale? Porque veíamos que cada vez había más usuarios que querían probar un vehículo 100% eléctrico a través de la suscripción, con una suscripción de 6 meses, de 12, ¿no? Pero les faltaba algo, ¿no? Yo pruebo el coche, pero luego me tengo que principalmente solo apoyar en la red de carga pública, ¿no? Cuando tienes un vehículo eléctrico, lo más normal es que también tengas un punto de recarga privado, ¿vale? Para compatibilizarlo, ¿no? Entonces lanzamos este proyecto con un punto de recarga, con una suscripción a un punto de recarga, donde tú tienes una suscripción que pagas conjuntamente con la suscripción del vehículo, y a la finalización de la suscripción decides si quedarte el coche porque te ha encantado y obviamente también el punto de recarga, o devolverlo, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de penetración estamos viendo que hay oportunidad, ¿no? que cada vez está creciendo más, pero también lo estamos acompañando con una serie de vehículos, de promociones y sobre todo de productos y servicios, ¿vale? Para que el cliente no solamente vea el coche eléctrico, ¿no? Sino una suite de servicios que acompañemos con la experiencia eléctrica. Hola, bueno, muchas gracias a los cuatro. La pregunta es para Mónica porque lo ha nombrado ella, pero a lo mejor podéis contestar también los demás.
Has comentado, digamos, el hándicap que tenéis en los tiempos de demora entre que se produce la instalación y la puesta en marcha de las estaciones de carga, que llega hasta casi 2 años. 2 años. Y además es algo que he escuchado muy recientemente también en Gijón por parte de todo el sector. De todos los operadores de puntos de recarga. Efectivamente. Entonces, a mí me gustaría saber, porque además he llegado muy recientemente al mundo de la movilidad, ¿dónde está, dos preguntas, dónde está, digamos, el cuello de botella, si es en el proceso administrativo, en el proceso de en las certificaciones, si son las compañías eléctricas, o también se me ocurre si al final es un problema simplemente administrativo, burocrático, que todavía no nos hemos hecho al proceso, o hay algún tipo de estrategia orquestada para demorar de alguna manera la puesta en marcha. No por ser mal pensada, pero bueno. No, hombre, quiero pensar que no, ¿vale? No, la realidad es que se juntan varios problemas, efectivamente. Como tú bien has comunicado, el acceso a la potencia en este país es súper complicado. Y los tiempos de que la distribuidora te dé un acceso al punto de la potencia son largos, son o sea, si yo ahora pregunto, y además es la manera, ¿no?, que tienen de realizarlo. Si yo ahora pregunto que en una estación de servicio quiero 300 kilovatios, se lo pregunto a la distribuidora de turno y me dice, no los tienes, pero no me dice lo que tienes. Pero entre lo que me ha respondido y no me ha respondido han pasado de 3 a 6 meses. Entonces ese tiempo ya lo perdemos, ¿no? Y luego también hay un problema, yo creo, de que hay involucrados, al final, ayuntamientos, hay comunidades, hay un montón de organismos que están ahí que muchas veces, además, aunque sí que haya una normativa que haya salido para facilitar, ¿no?, de, oye, pues puedes tener una declaración autorresponsable y tal, no se interpreta de manera homogénea por cada una de las localidades o comunidades autónomas, ¿no? Entonces, los tiempos de respuestas, sobre todo de permisos y lo diré, y cosas de este tipo, es puramente burocracia, ¿no? O sea, a lo mejor un permiso de carreteras está entre 6 meses y 1 año. A todo eso luego, pues, el punto de conexión. Una vez que ya lo tienes, que te habiliten luego la expropiación, ¿no?, que muchas veces tienes que expropiar terrenos. O sea, toda esa burocracia y toda esa congestión que se crea en la administración, que la verdad es que no es lo más ágil y que se debería digitalizar bajo mi punto de vista, para poder tener por lo menos un sitio donde reclamar, ¿no?, o una trazabilidad de esa reclamación, ¿no?, de un expediente que va de un punto a un punto y que a veces no sabes dónde se queda o por qué se queda. Toda esa parte es muy mejorable, pero es básicamente la parte de la distribuidora y luego toda la parte burocrática de regulación, permisos y tal. Sí. Porque ya aprovecho otra pregunta, porque no hay ahora mismo en este momento en determinadas zonas geográficas, digamos, problemas de potencia en general eléctrica, o si creéis que puede haberlo en el... Sí que las hay. Sí. O sea, sí que las hay. O sea, las va a haber a futuro, porque cuando antes hablábamos claro, o sea, a futuro se están inventando tecnologías sobre todo para los camiones, ¿no?, para vehículo pesado, de cargas de 1 megavatio. O sea, ahora mismo estamos teniendo problemas para conseguir 300 kilovatios en una estación de servicio. Para conseguir 1 megavatio seguramente tenga que hacer una extensión de red, que estamos hablando de millones de euros. Entonces, al final tenemos unas redes muy tensionadas y no están preparadas quizás para unos negocios tan intensivos como es la electrificación. Pero sí que es verdad que creo que va a pasar también por un tema de almacenamiento y autoconsumo y autoproducción, ¿no?, que es también en lo que nosotros estamos trabajando. Pues me temo que tenemos que cortar aquí, porque se acaba el tiempo. Lo primero, me gustaría, pues, dar las gracias a los 3 panelistas, Manuel, Esther, Mónica. Muchas gracias por venir, por vuestras... ¿no? Ha sido súper interesante la conversación, vuestros puntos de vista. Dar las gracias a Margarita, Foro de Foros, muchísimas gracias, a mi equipo, Natalia y Ali, y a todos vosotros por venir. Y aquí os esperamos en futuros Innovation Talks. Muchas gracias.